Buenos días, mi nombre es Manuel Briceño y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema conocido como materia. Vamos con la definición. Materia es todo aquello que presenta masa y volumen. Nada más, eso es lo que tú tienes que responder. Si te hablan acerca de materia, todo aquello que presenta masa y presenta volumen. Ahora la pregunta sería, ¿y qué cosa es masa y qué cosa es volumen? Vamos con la definición de masa. Masa es la cantidad de materia que presenta un cuerpo. Se mide con una balanza y se expresa en unidades de masa. Estas unidades de masa son gramos, kilogramos, libras, toneladas, etc. Entonces, si queremos medir la masa de un cuerpo, pues debemos colocarlo en una balanza, como aparece ahí en la imagen. O si quisiéramos medir nuestra masa o la masa de nuestro cuerpo, tendríamos que pararnos en una balanza, como lo vemos ahí. En mi caso particular, por ejemplo, si yo me paro en una balanza, esta marcaría 80 kilogramos. Quiere decir que esa es mi masa, que la masa de mi cuerpo es 80 kilogramos. Bien, ¿y qué cosa es el volumen? El volumen, también conocido como extensión, es el espacio que ocupa un cuerpo. Es algo tridimensional, son tamaños. Esto tiene como unidades, obviamente, las unidades de volumen, litros, mililitros, centímetro cúbico, metro cúbico, galones, etcétera, ¿no? Y ahora dirán, ¿y cómo podría medir el volumen de un cuerpo? Bueno, lo podemos explicar con esta imagen. Vemos ahí en la imagen, por ejemplo, dos probetas, ¿no? La número 1 y la número 2. A la izquierda vemos que hay un líquido que tiene un volumen de 22 mililitros. Al costado derecho, bueno, acá en la parte de abajo, vemos una piedrita. Queremos hallar el volumen de esta piedra. Entonces lo que podemos hacer es dejar caer la piedra dentro del recipiente y esta se hundirá hasta el fondo, como vemos en la imagen, ¿no? Se va a hundir hasta el fondo y como podemos ver, el nivel del líquido o el volumen del líquido subió hasta 26 mililitros. Si antes era solo el líquido, 22 mililitros, y luego de haberle agregado la piedra, llegó a tener todos los dos juntos hasta 26 mililitros, quiere decir que ¿cuánto aumentó? Bueno, de 22 a 26 aumentó en 6 mililitros. ¿Y ese volumen de quién es? Pues ese volumen es de la piedra. Quiere decir que esa piedra tiene un volumen de 4 mililitros. Bien, ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que tenga 4 mililitros? Bueno, esa es la unidad de volumen, ¿no? Mililitros. Aunque para sólidos lo que se usa más es centímetro cúbico, ¿no? En el caso de mililitro y centímetro cúbico son equivalentes. Como por ejemplo acá, esta piedra tendría un volumen de 4 mililitros. Su volumen en realidad le podríamos decir que es de 4 centímetros cúbicos. Bien, fraccionamiento de la materia por medios físicos. Fraccionar la materia quiere decir romper, partir, separar. Y por medios físicos sería chancando, moliendo, golpeando, ¿no? Ahí tenemos la imagen de cómo se fracciona la materia por medios físicos. Por ejemplo, a la izquierda tenemos un cuerpo, y ustedes dirán, ¿y qué es un cuerpo? Un cuerpo es una porción de materia. Una porción de materia. Por ejemplo, un vaso es un cuerpo, un tarro de leche, una roca, una manzana. Nosotros tenemos nuestro cuerpo también. Si lo golpeamos o aplastamos, se separa. En la primera separación se llaman partes. Si lo sigo chancando, aplastando, golpeando, se dividirá en pedazos más pequeños. Ahora se llamaría fragmentos. Si lo sigo aplastando, chocando, golpeando, se forman pedazos más pequeños, en este caso se llaman partículas. Y si lo sigo aplastando, todo lo que sea por medio físico, lo más chiquito que se puede convertir es en polvo. Ahí está, por ejemplo, podemos golpear con el martillo. Acá estamos mostrando una moledora de rocas que se puede graduar de acuerdo al tamaño que yo quiero obtener, ¿no? Ahí ven ustedes diferentes tamaños después de haber sido molido la roca. Los estados de agregación de la materia son tres: sólido, líquido y gaseoso. Son los estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Bueno, estado sólido, ahí vemos dos imágenes. La imagen de las bolitas de azul representan a las partículas que forman el sólido, que están bien juntitas, como ustedes pueden ver. Y al lado derecho tenemos un ejemplo de un sólido. Por ejemplo, he puesto el oro, algunas barras de oro.
que está en estado sólido. Cuando me pregunten acerca de los estados de agregación de la materia, nosotros tenemos que responder cómo es su forma y cómo es su volumen. Cuando me hablen de la forma del sólido, ¿no?, yo tendría que responder si su forma es definida o es indefinida, nada más. O es definida o es indefinida. ¿Cuándo respondo si la forma es definida? Cuando la forma no cambia. ¿Y cuándo respondo que es indefinida? Cuando sí cambia. Por ejemplo, acá, si pensamos en un sólido, yo tendría que decir que presenta forma definida, ¿pero por qué? Imagínate que tienes un sólido en tu mano, una roca, por ejemplo, y tú lo giras y por donde lo mires vas volteando y vuelves a ver la roca, pues la forma de esa roca no ha cambiado. Por más que yo lo gire o lo voltee, sigue teniendo la misma forma, ¿no es cierto? Entonces tiene forma definida. Y el volumen, que es el tamaño, lo que es tridimensional, el espacio que ocupa, si vuelvo a ver esa roca, por más que lo gire, lo voltee y por donde lo mire, sigue teniendo el mismo tamaño. Después de 3 segundos que lo he observado, está del mismo tamaño. No ha cambiado su volumen, por eso yo puedo decir que presenta volumen definido también, igual que su forma. Muy bien. Volumen definido. Ahora, los líquidos. Vamos con los líquidos. Vamos a poner ahí dos figuras también. En esta figura donde está el recipiente, vemos que las partículas, estas bolitas de azul, las partículas del líquido están más separadas que en el caso del estado sólido. Claro, por eso es líquido. Y acá hemos puesto algunos líquidos de colores. Bueno, ustedes conocen perfectamente los líquidos. Y tengo que responder lo mismo. Si presenta forma o volumen definido o indefinido. Los líquidos, imagínate que tú tienes una botella con agua, la botella está tapada, tienes un líquido dentro. Ese líquido tiene una forma, ¿no? Y la forma que tiene el líquido más o menos es la forma del recipiente que lo contiene. Pero si yo voy girando la botella, veo que la forma del líquido va cambiando. Entonces yo puedo decir que los líquidos tienen forma indefinida. Y además adopta la forma del recipiente que lo contiene. Y en el caso del volumen, ¿cómo sería? Bueno, el volumen es el espacio que ocupa el líquido. Supongamos que dentro de esa botella tienes medio litro de agua, por decirte, está tapada. Yo voy girando la botella y la forma va cambiando, pero sigue habiendo medio litro de agua adentro. Quiere decir que el volumen es definido. Muy bien. Y el estado gaseoso o el estado gas, vamos a poner ahí dos imágenes también que representen a este estado. En este caso obviamente la botella está tapada porque si no nuestro gas se va volando. Y vemos que las partículas están más separadas todavía que en los líquidos. Entonces es gas. Y acá tenemos unos globitos con gas dentro, ¿no? También tenemos que responder cómo es su forma y su volumen. Bien, ¿cómo tendría que ser su forma? Bueno, algunos dirán, bueno, adopta la forma de recipiente. Sí, pero la verdad no tienen forma definida. Si yo destapo, el gas se expande, va cambiando de forma. Entonces yo voy a decir que los líquidos tienen forma indefinida. Y como también, y si yo la destapo, entonces el gas va aumentando su tamaño, se va haciendo más grande, se va expandiendo, ¿no? Entonces yo puedo decir también que su volumen es indefinido. Muy bien. Los cambios de estado. Hablemos un poquito de los cambios de estado. Por ejemplo, a la izquierda yo tengo sólido, al medio líquido y a la derecha gas. Si un sólido cambia de estado a líquido, a ese cambio se le llama fusión. Si yo tengo un líquido que cambia de estado al estado gaseoso, a ese cambio de estado se le llama vaporización. A cualquier cambio de estado de líquido a gas se le considera vaporización. Ahora ustedes dirán, profesor, pero yo he escuchado otro nombre, escuché evaporación por ahí. ¿Cómo sería esto? Ah, claro, lo que pasa es que la vaporización, que es el caso general del cambio de estado de líquido a gas, es para cualquier caso. Pero tiene dos casos especiales. Uno de ellos es la evaporación. La evaporación es cuando yo tengo un líquido y ese líquido se convierte en gas de manera espontánea, sin que nadie le haga nada. Si tú tienes un vaso con agua en tu escritorio, por ejemplo ahora, y bueno, y lo dejas ahí 2 o 3 días, después de 2 o 3 días vas a ver que el nivel del líquido ha descendido.
quiere decir que algunas moléculas del líquido se han convertido en gas, ¿no? Entonces eso se llama evaporación, es un cambio de estado espontáneo. Y otro cambio de estado que también es de líquido a gas se llama ebullición. Pero la ebullición es cuando yo tengo un líquido, lo caliento y hasta que hierve, empieza a burbujear y empieza a hervir y se empieza a convertir a gas. Entonces, a ese caso que es forzado se le llama ebullición. Pero cualquiera de estos dos casos, evaporación o ebullición, le vamos a llamar vaporización. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo lavo mi ropa y la tiendo, supongamos, en la azotea, la tiendo en un cordel, a ese cambio de estado, ¿cuál sería? ¿Evaporación o sería ebullición? Claro, sería ebullición. Perdón, sería evaporación. ¿Por qué? Porque está cambiando de líquido a gas de manera espontánea, no está hirviendo. Entonces, cuando se seca la ropa, se le llama evaporación. Ahora, si yo tengo un gas que se convierte en líquido, a ese cambio le llamamos licuación, aunque también se le puede decir condensación. Y si tengo un líquido que se convierte en sólido, a ese cambio le llamamos solidificación. Pero hay algunos casos especiales en los cuales un sólido puede pasar de frente a gas sin pasar por líquido. A ese cambio se le llama sublimación. Muy bien, ¿quiénes subliman? ¿Quiénes pueden hacer este fenómeno, podríamos decirle? Bueno, tendremos algunos ejemplos, por decir el hielo seco. El hielo seco está hecho de dióxido de carbono. La naftalina, que son unas bolitas blancas de olor extraño, que se usa para evitar que se polille la ropa, y el yodo, que es un elemento de la tabla periódica. Estas sustancias son aquellas que subliman. ¿Qué es eso? Que se convierten de sólido a gas, sin pasar por líquido. Y en el caso contrario, cuando yo tengo un gas que pasa a sólido de frente, sin pasar por líquido, a ese cambio se le conoce como deposición. Muy bien, jóvenes, espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos en nuestra próxima clase virtual.